Media hora. Buenas tardes a toda la asistencia. Presentaré mi tema de memoria, que es la implementación de sistema de análisis granulométrico de tamaño de partículas en la correa transportadora. Esto fue realizada en Codelco Norte. Mi profesor guía es el profesor Claudio Acuña y el ingeniero guía de Codelco Norte, don Guillermo Cortés. Bueno, como introducción al tema, presentaré de qué se trata el procesamiento de mineral. También los problemas que son asociados al tamaño de partículas, ya sea un aumento o disminución de él. También presentaré la estrategia de solución basada en análisis de imagen, también el desarrollo y la implementación del sistema. Luego hablaremos de la discusión de resultados experimentales, los impactos que genera este sistema en la planta y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como introducción al tema, en la concentradora los procesos que se realizan es la liberación y separación de mineral. La liberación consta de, en palabras simples, de romper el mineral para extraer el mineral valioso. Como se puede ver en la primera imagen, de una roca mineralizada se puede obtener el mineral valioso liberado, partículas mixtas que constituyen partículas que no tienen mineral y que sí tienen, y la ganga liberada, que es el desecho de la roca. Luego esta pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de separación. En la etapa de separación podemos encontrar el concentrado, que es el mineral, las partículas mineralizadas, el relave, que son el mineral que no tiene partículas valiosas, y finalmente el mineral reciclado. El mineral reciclado vuelve al proceso para obtener la mayor cantidad de mineral valioso posible. Por ejemplo, si tenemos una roca mineralizada con oro, como se puede ver en la primera imagen, para obtener un producto final, como esta moneda, se tienen que pasar los siguientes procesos. El producto se extrae de la mina, luego pasa por el procesamiento, donde está la etapa de liberación y concentración, y finalmente el proceso de manufactura, que es donde se obtiene el producto deseado. En la concentradora se realizan los siguientes procesos. Primero el chancado, que se muele el mineral proveniente directamente de la mina hasta un tamaño deseado para la siguiente etapa. La otra etapa que viene es la molienda, donde se sigue moliendo el mineral hasta un tamaño ideal para el proceso de flotación. Esta puede ser mediante vía húmeda o seca. Y finalmente la flotación se obtiene el mineral valioso. La etapa de chancado y molienda sería el proceso de liberación, y la etapa de flotación sería el proceso de concentración. Para las etapas de chancado y molienda hay una gran importancia en el tamaño de partículas. Estas no deben ser de mayor tamaño al deseado ni de menor tamaño, ya que genera problemas en la planta. Acá podemos observar un diagrama de flujo de la concentradora. En la primera etapa se observa en la etapa de chancado, donde viene el mineral proveniente de la mina, se encuentra el chancado primario y secundario. Después tenemos la molienda convencional, que se divide la planta A1 y A0, donde se encuentran los molinos de barra, molinos de bolas, y la molienda semiautógena, que es la planta A2. El mineral que pasa por los molinos luego llega a la etapa de flotación, que sería finalmente la etapa de remolienda. El sistema se instaló y desarrolló en la concentradora A1, específicamente en la sección 15, que es la sección que está indicada en la figura, que es la etapa antes de entrar a los molinos. Bueno, algunos de los problemas que se presentan en la planta por sobre tamaño y tamaño de partículas menores a las deseadas son, por ejemplo, el aumento de energía. Si existen partículas de un mayor tamaño al deseado, hay un aumento de energía. Esto se puede representar en este gráfico. Se ve que si una partícula es de mayor tamaño, se necesita una mayor energía para fracturarlo, lo que genera costos para la empresa. También hay problemas como el aumento de la carga circulante y el sobretamaño de mineral. El sobretamaño genera fino, son generadas por partículas muy finas, las que no pueden ser recuperadas finalmente en la etapa de flotación, las que nos sirven para recuperar el mineral valioso. Otro de los problemas que se presentan en la planta son la salida de barra y el embarcamiento de canaleta. Estos problemas son problemas operacionales, los cuales generan detenciones no programadas para la empresa, que generan un costo. Por ejemplo, se realizó un análisis del año 2008 en la planta, observando que
que de las detenciones totales que existían en la planta A0 y el 1 correspondían entre un 11 y un 14% problemas por sobretamaño de mineral. Esto se hizo una proyección anual para ese año que se iban a tener una pérdida de aproximadamente 600.000 toneladas secas por año, lo que equivalía a 15.500 millones de dólares por año en pérdida. Es por eso que el objetivo de este proyecto fue desarrollar e implementar un sistema de medición de partículas en línea basado en imágenes para poder conocer la granulometría del mineral. Esto se implementó en la concentradora de poder con artificial como expliqué anteriormente. Bueno, el sistema de medición consta de la siguiente etapa. Primero, se consta de una cámara instalada sobre la correa transportadora donde se obtiene la imagen. Ahí, esta imagen es enviada al sistema de control donde se encuentra el programa desarrollado para la medición en línea. Acá se analiza la imagen y finalmente se obtiene un análisis granulométrico y el porcentaje más media pulgada. El análisis granulométrico me indica el tamaño de partículas que existen en esa correa transportadora y el porcentaje más media pulgada es un parámetro que utilizan los operadores para saber si el mineral está sobre tamaño o un tamaño de partícula menor a la requerida en el proceso. Bueno, la metodología desarrollada en el programa se puede resumir en el siguiente diagrama. Primero, se obtiene la imagen de la cámara. Esta pasa al análisis de imagen, que básicamente son determinar los bordes de cada piedra, determinar el tamaño en píxeles y luego transformarlo en masa para poder compararlo con el análisis granulométrico hecho en laboratorio. Aquí se obtiene un análisis granulométrico. Este debe ser ajustado, como explicaré más adelante. Se obtiene el porcentaje más media pulgada, que es el parámetro que necesitan los operadores, y esto se escribe en un sistema de control de la empresa. Este sistema puede ser, todos los operadores y empleados de la empresa pueden ingresar a este sistema para conocer la granulometría en el momento que ellos deseen. Primero hay una caracterización de la imagen. La fotografía tomada por la cámara se basa en mapas de píxeles de colores, que serán los brillos de la imagen. Estos reconocen cuando hay una piedra y cuando no existe una piedra. Por ejemplo, acá hay una imagen tridimensional de la fotografía que se ve claramente que reconoce las piedras de esta muestra de monotamaño. Por ejemplo, si nosotros tenemos la caracterización de la imagen, que son los mapas de píxeles, y seleccionamos una línea horizontal, lo que se obtiene es la frecuencia de los brillos. Se observa que para un tamaño de mayor, como es la malla 3/4, la amplitud es mucho mayor y hay una menor cantidad que para una malla 6 que es de menor tamaño. Acá se observa que la amplitud es menor y se encuentra una mayor cantidad de piezas. Luego de obtener esta caracterización de la imagen, se aplica el filtro sobre. Este filtro lo que hace es reconocer las frecuencias altas que corresponden a bordes de las piedras, la reconoce y así puede determinar cuántas piedras hay y el tamaño de cada una. Luego que son reconocidos los bordes, estos se agrupan por tamaño. Se agrupan por tamaño y luego se transforman en masa para poder ser comparados con el análisis granulométrico, que es lo que uno realiza el muestreo y lo realiza en laboratorio finalmente. Bueno, al aplicar este sistema, tal como está ahora, se obtienen las siguientes curvas. Primero, una curva del sistema de medición y la curva del laboratorio, que es la curva real de la muestra que se obtuvo en ese momento. Como se puede observar, el sistema de medición no reconoce los fines. Esto ocurre porque las correas transportadoras, al ingresar el mineral proveniente de Changao hacia la molienda, las partículas más grandes quedan en la superficie de la correa y las partículas finas se aglomeran en el fondo de la correa. Como esta es una medición en 2 dimensiones, solamente mide lo que está sobre la correa, no reconoce los finos. Es por esto que se debió estimar los finos y esto lo realizamos mediante la distribución Gaudin-Schumann. Acá está la representación matemática de la distribución. Elegimos esta distribución porque es una distribución es simple de usar, tiene solamente un parámetro que se necesita para realizar el ajuste. Además está hecha especialmente para estos problemas de chancado y para ser utilizado en procesos de trituración del minero. Acá ya se obtiene el resultado con la curva ajustada. Como se observó, ahí estaba la curva del sistema de medición, la curva del laboratorio
y ahí se encuentra en línea negra la curva ajustada. Se puede observar que la curva ajustada y la curva del laboratorio existe bueno, están casi juntas, es decir que es casi lo mismo que el laboratorio. Ahí se estimaron los filos y subía la curva, y estos son los que miden el sistema. Luego de realizar este ajuste, se implementó el sistema y esto es lo que está midiendo actualmente. Ahí está, por ejemplo, si nosotros realizamos un muestreo de la correa en movimiento, se obtiene esa curva y esto es lo que está entregando el sistema, que más o menos sigue la misma tendencia que lo real, que lo del laboratorio. ¿Qué impacto puede causar este sistema en la planta? Bueno, se puede obtener un dato en tiempo real. ¿Esto qué significa? Que cada operador puede encontrar el dato en el sistema y actuar anticipadamente a los problemas que ya mencioné anteriormente. Se puede avisar a los operadores para que estos actúen en forma casi instantánea y así evitar la salida de barra y los embancamientos, por ejemplo, para evitar pérdidas para la empresa y detenciones no programadas. La empresa anteriormente, y bueno, actualmente también, solo conocía la granulometría mediante una empresa externa llamada CESI. Ellos lo que hacían era realizar el análisis granulométrico, pero existían algunos problemas para la planta. Por ejemplo, disponibilidad de datos. No siempre existía la disponibilidad de datos. De repente uno ingresaba al sistema y el dato no existía simplemente. También el tiempo de análisis. Los análisis se realizaban cada 4 horas, lo que no era representativo para la granulometría total del sistema. Nosotros, por ejemplo, realizábamos muestreo con diferencia de minutos y la granulometría variaba notablemente. También la hora de muestreo que ellos indicaban no siempre era la que se escribía en el sistema. Por ejemplo, si ellos tenían que realizar un muestreo a las 9 de la mañana, podían ir antes o después de las 9. Entonces nos indicaba que en ese momento era el mineral que pasaba. Esto se puede observar en el siguiente gráfico. El sistema de emisión en la línea negra, que indica que la granulometría del porcentaje más media va variando hora tras hora. Y los puntos rojos es lo que entrega SESME, que no siempre coinciden porque no es siempre el horario que ellos indican. Y además se puede observar que esas granulometrías puntuales, porcentajes más medias puntuales, no son representativas de lo que está ocurriendo en la correa. Por lo tanto, con esos datos no se puede tomar una decisión para evitar problemas futuros. Acá también podemos observar que, por ejemplo, para estos puntos donde SESME, que la línea roja, existen valores cero, es porque simplemente SESME no entregó datos esos días. Entonces, un problema también para ellos porque no conocen qué granulometría va pasando por las correas. Bueno, para implementar y mantener este sistema, se consideró 17 secciones de la planta por un costo alrededor de $170.000. También una mantención que debe ser mensual para el sistema, con un costo anual de $95.000, y también se consideró un cambio de cámara que se realiza en forma anual con un costo alrededor de $50.000. Codelco tiene una tasa de evaluación para sus proyectos entre un 8,5 y 10%. En este caso, para la evaluación económica se utilizó un 10%, obteniendo un BAN de $380.000 y una tasa interna de retorno de 70%. Finalmente, como conclusión y recomendaciones, se mostró la factibilidad del sistema, ya que actualmente se encuentra implementado y en funcionamiento en la planta bajo el nombre de GM3. Cuando se realizó la evaluación económica, se consideró que se podrían estimar reducir en un 2% las pérdidas por salida de barra y embarcamiento de canaleta, lo que puede ser realizado al considerar que con el sistema se tienen los valores y se puede actuar anticipadamente. Bueno, este sistema, como se realizó específicamente para el área, tiene las ventajas de que ya se consideran los problemas adicionales en la planta, que por ejemplo, como es una planta cerrada, existe mucho filo, lo que interfiere con la medición, y también las correas son rápidas en comparación con otras plantas, lo que no podía ser utilizado, por lo que no podía ser utilizado otro programa existente en la industria. Como recomendación, se recomienda calibrar por lo menos una vez al mes el sistema, por lo mismo, por los polvos generados,
que interfieren en la medición y además hacer un mejor sellado del housing. El housing es donde está contenida la cámara y que si se llena de polvo en el momento interfiere en la medición del sistema y entrega datos que no son reales. Finalmente, quiero dar agradecimiento al Codelco Norte por haberme permitido realizar mi memoria en la empresa y bueno, a don Guillermo, que junto con él desarrollamos e implementamos este sistema. También al profesor Claudia Acuña por apoyar y guiar mi trabajo tanto en esta parte de la presentación como en mi memoria final. Muy bien. Eso sí, gracias. Bueno, ahora lo que sigue, un aplauso, sí, aplauso. Ahora viene lo que sigue, lo que más nos gusta a nosotros, hacer preguntas. Entonces, primero partimos la comisión y después el público presente. Así que esta es la parte más entretenida. Javier, partimos contigo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que el Gonzalo tiene montones. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quieres partir? No. Bueno, bastante innovador. Ok, primero felicitar por el trabajo, bastante innovador y este trabajo